Muchos años después, frente a la escena de la tortura, el comandante Dimas Petit habría de recordar aquel domingo remoto cuando su papá lo llevó a conocer el televisor. Para entonces, lo que hoy conocemos como el Teatro de Operaciones número 5 se llamaba el Instituto Agrario Nacional. Había aparecido un televisor ahí en Yumare. Nosotros vivíamos aquí en Carabobo. Lo más adelantado o la afiliación más cercana que nosotros teníamos era con la radio, ¿entiendes? Para escuchar las novelas y escuchar las noticias. Ahí en Yumare pusieron las instalaciones del INTI, de lo que hoy era el INTI, en aquel tiempo se llamaba Instituto Agrario Nacional. Ahí apareció un televisor, ¿entiendes? Que uno escuchaba que existía un aparato televisor, pero nadie tenía televisor. Acuérdense cómo son las cosas difíciles. Y esto es una zona apartada, ¿entiendes? Entonces nos dice mi papá, que era un hombre muy emprendedor, que ha aparecido un aparato ahí en las oficinas del Instituto Agrario Nacional, que se ve la gente, que la gente se mueve y que la gente habla. Coño, vamos a conocer esas vainas, ¿entiendes? Entonces le dijo a mi mamá, que se llamaba Inés, que nos pusiera la ropa más pulida que teníamos, ¿entiendes? Que era un pantaloncito de caqui y una camisita blanca y un par de alpargatas nuevas. Llegamos a Yumare, ahí había un aparato, un mueble grande, en el centro había una pantalla y en el centro había unos caballos, me recuerdo yo. Esos caballos eran inmensos. Yo me vine con la duda de cómo los caballos que eran tan grandes cabían en un aparato tan chiquito. Todavía no sé, ¿entiendes? Todavía he andado 70 años por la vida y no sé. Muchos años después, Dimas volvió a ese espacio que ya no era el Instituto Agrario Nacional, sino el Teatro de Operaciones número 5, un espacio siniestro de la historia venezolana. Años 60, 62, adolescentes del campo yaracuyano, hijos de campesinos. No conocen los textos de Carlos Marx, de Federico Engels, no conocen los conceptos fundamentales que definen la economía, feudalismo, capitalismo, socialismo. ¿Cómo deciden hacerse guerrilleros? ¿Cómo deciden luchar por una causa cuyos fundamentos teóricos desconocen? Bueno, Juan, no teníamos eso que tú señalas, pero teníamos una fuente inagotable de incitación a la lucha contra las injusticias, que era el cine mexicano. Yo soy rancherero, ¿sabes? No solamente porque admiro a Villa y a Zapata, sino porque admiro el pueblo mexicano. El pueblo mexicano que nos mandó sus rancheras, y las rancheras son la expresión del alma. Y el cine mexicano en ese tiempo señalaba sus experiencias desde el año 1910 para acá, cuando las luchas de Villa y de Zapata. No tenía los libros de Carlos Marx, pero tenía la prédica todos los días, desde una rocola o desde una película, de lo que decía Tony Aguilar en el corrido Mauricio Rosales El Rayo. Me juego la vida para hacer justicia. Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo, pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso. ¿Y de tu mamá en esos tiempos de adolescente? ¿Qué te influyó para dar ese paso? Nosotros tenemos una casa allá en el caserío Carabobo, que la llamamos el patio de los Petit.
Yo incluso si algún día voy a escoger un nombre para escribir algo que se parezca a la memoria de un hombre, se debe llamar así, el patio de los Petit. Además de haber una gallina, además de haber algún cochinito amarrado por allá en la pata de un palo, además de haber lo que hay, un pilón, esa mujer vivía ahí, ¿ya? En ese patio. Y esa mujer fue testigo en su periodo que lo administró como la madre nuestra, de tener 2 hijos que fueron capturados y asesinados por el ejército punto fijista en los años 60. ¿Sí? Esa madre nuestra soportó las angustias y aguantó porque tenía mucha ternura para sus hijos. Ya mi mamá había tenido la figura del asesinado de uno de sus hijos, que fue Mario Petit. Y con Leonel se estrenó en mi familia la figura del desaparecido por parte del gobierno. Sin embargo, nuestra madre sobrevivió a toda esa tragedia y siempre nos dio la suficiente ternura para andar por el mundo con el alma libre de odios. ¿Y de tu papá en los años 60? Mi papá era un poeta, ¿entiendes? Era un emprendedor, ¿entiendes? Un emprendedor. Era un fanático, vamos a usar la palabra fanático, de lo que eran las luchas de Bolívar. Por él fue que nosotros supimos que las luchas de Bolívar eran las luchas grandes de este país. ¿Hay algún lugar, Dimas, donde tú hayas visto algo de ese sueño que hemos tenido tantos individuos a lo largo de la historia? No he visto un lugar, he visto 3 lugares. La primera experiencia es aquí, en el patio de los Petit. Nosotros formamos un colectivo de 13 personas, 11 hijos y los 2 padres y mamá, para mantener 11 hijos que comían bastante. Cocinaba 1 kilo de caraota y ese kilo de caraota alcanzaba para 13 personas. Y de ese colectivo de 13 personas salimos hasta 3 guerrilleros, o sea que eso ideológicamente nos alimentaba en todos los sentidos de la palabra. Por eso las enseñanzas del socialismo las llevamos primeramente de los valores de la familia. ¿Y de Mario Petit? El ejemplo a seguir. El hermano mayor sirve para dar el ejemplo. El hermano mayor es el que se hace cargo de uno cuando el padre falla. Y Mario Petit lo primero que nos metió en la cabeza era que había que ser militante de la Juventud Comunista. Producto de un maestro que hubo aquí en el caserío Carabobo llamado Máximo Temporal López, y por allí se nos fue colando las ideas de que el comunismo es la esperanza para Venezuela. Temporal López agarró a los jóvenes de aquí, pero agarró a Mario Petit, que tendría sus 18 años, agarró a Leonel Petit, agarró a Demetrio Petit, que todos eran jóvenes, que no pasaban de 20 años, era la juventud emprendedora de este caserío. Esa juventud se le metió profundamente lo que fueron las enseñanzas de ese maestro de escuela. Podemos decir que nosotros somos una extensión de las enseñanzas que nos daba en la escuela José Joaquín Veroe, nuestro maestro de escuela Máximo Temporal López, ya fallecido, por supuesto. Las otras experiencias socialistas las aprendí en la vida. Las aprendí en un colectivo de presos políticos allá en el cuartel San Carlos y las aprendí en un campamento guerrillero. Un campamento guerrillero es el sitio más parecido a esa sociedad que queremos para el futuro. Un campamento guerrillero es un sitio en la montaña para uno hablar de sueños. Y se habla de sueños en el sentido positivo. Sueños donde emerja algún día en este país una sociedad llena de justicia, una sociedad de los iguales. Es una vida extremadamente hermosa, que a pesar de lo fuerte por estar alejado de la familia, que en este caso podría ser una de las cosas más fuertes, uno se siente muy bien.
Un campamento guerrillero en condiciones normales es un sitio en función del socialismo, ¿entiendes? Hay discusión política, hay círculos de estudio, hay un sitio que uno no debe abusar de estar en él, y es el sitio donde uno le gusta más estar, que es el fogón. La candela es el sitio predilecto de un campamento. Ahí hay cafecito de ese que nos están sirviendo ahorita, y se puede dar libertad al pensamiento que uno tenga en ese momento, ¿entiendes? Ahí se canta, ahí se piensa en la novia, ahí se piensa en la madre, ahí se piensa en los hijos. En el fogón se hacen planes, en el fogón uno vuelca el amor hacia una mujer, en el fogón uno escribe las cartas, en el fogón se hace toda vaina, amigo Juan. Pero sigue siendo el sitio más peligroso, porque ahí pueden sorprender a uno, porque ahí le gusta a uno más estar. El otro sitio fue el colectivo de presos políticos del cuartel San Carlos, sobre todo el sector A4, donde yo estaba con mis compañeros que teníamos la suerte de sobrevivir a las torturas y a las masacres de los cuerpos de seguridad. Y en el cuartel San Carlos empezábamos una educación desde abajo. ¿Cómo era esa vida, preso, y cómo se practicaba el socialismo en un espacio como ese? En la cárcel donde estuve durante 4 años, era obligatorio por parte de todos nosotros renunciar a la propiedad privada de los bienes materiales. Y empezando, los bienes materiales le entraban a uno era durante la visita, que la familia le llevaba pequeños obsequios, sobre todo comida. Todo era centralizado, todos los bienes. Lo único que era nuestro en ese momento era la ropa que cargábamos puesta. El socialismo se conoce ahí, además con la plena solidaridad. Todo es de todos. La vida de un militante revolucionario es de una total renuncia a las cosas que enturbiaran o nos amarraran a la vida normal de un ser humano. Nosotros éramos profesionales en la revolución y el servicio que uno presta con su trabajo y con su atención es para que se sientan confortables en esas difíciles situaciones que es perder la libertad. La mejor propuesta que uno da es que los compañeros se sientan en plenas condiciones de aceptación de los servicios que uno presta, como cuál, de que este pasillo esté bien limpio, ¿entiendes? De que el café que ingerimos, porque nosotros estamos como condenados a ser hombres y mujeres que ingieren mucho café, que sea el mejor café, como este que estamos ingiriendo en este momento, un café bueno y servido con mucho cariño. ¿Qué otros elementos consideras tú importantes para decir y afirmar, bueno, esto era una vida en socialismo? Porque el preso político es como los buenos gallos, que se para de primero y canta a través de la puerta para que sepan que no estamos derrotados. Porque un preso político se conoce por la alegría. Por la alegría es que uno vive y por la alegría uno puede soportar los rigores más terribles que pueden haber. Y es además la alegría un elemento que caracteriza una sociedad socialista, o es a lo que aspira una sociedad socialista. Ese es el elemento a conquistar, el elemento más importante, la alegría. Por eso es que vamos al combate y por eso soportamos las cosas más terribles que puedan haber. Tómate un café hecho por tu hermano Juan Parada. Bueno. Se cree que un campamento guerrillero es un grupo de hombres generalmente chivudos, generalmente mal carácter. No, es la casa que tenemos nosotros, la casa ideológica, para planificar cómo va a ser la vida cuando nosotros, o parte de nosotros, entremos a esa situación diferente que es como integrantes del poder político. La zona tradicional de la guerrilla fue la zona de Urachiche.
En la parte alta de Urachiches transcurrió políticamente algo muy importante para nosotros, que fue la fundación del Partido de la Revolución Venezolana. Y no sería el deslinde con el partido, fue el deslinde de la forma de lucha que íbamos a tomar. Se tomó la decisión de formar una nueva jefatura política donde iban a estar representados por hombres como Fabricio Ojeda, como Douglas Bravo, como el Flaco Prada, ese tipo de gente que estaba en pleno apogeo, como Lugo Pecó, en pleno apogeo de la lucha armada. Durante Rómulo Betancourt, la juventud venezolana, guiada por el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, adoptó la lucha armada como la forma superior de lucha para tumbar a gobiernos como el de Rómulo Betancourt. Y nos fuimos a las montañas, nos fuimos a los campos, nos fuimos a los cuarteles, e hicimos todo un plan de insurgencia. Aparecieron los militares patriotas en Puerto Cabello, aparecieron los militares patriotas en Carúpano. Fueron experiencias de alzamiento contra el gobierno de Rómulo Betancourt que no fueron victoriosas. No fueron victoriosas porque, como le pasó al comandante Hugo Chávez, no se cumplió el objetivo. El objetivo era tumbar a Rómulo Betancourt. Estas montañas de Yaracuy se preñaron de hombres y mujeres armados para formar un ejército y enfrentárselo al imperialismo norteamericano. Lo único que nosotros teníamos como visión de lo que existía en el mundo era la Revolución Cubana, donde un grupo de hombres, chibús casi todos, entraron en La Habana el día de Año Nuevo de 1959. Y ese momento recorrió a la América. Si este grupo de chibús viene de la montaña y con un periodo de guerrilla relativamente corto, porque fueron 2 años, tomaron el poder, nosotros que somos hijos de Bolívar, nosotros que somos hijos de Sucre, nosotros que somos hijos de Zamora, nosotros que somos hijos de muchos libertadores, también con empeño podemos tomar el poder y hacer un gobierno comunista en Venezuela. Lo llevábamos a los sueños, a conquistar lo que había hecho el Che, lo que había hecho Camilo, lo que había hecho Fidel en la Cuba socialista de aquellos tiempos. Ese destacamento guerrillero que se dio aquí se dispersó por la muerte de Mario Petit, ¿entiendes? Mario Petit muere el 23 de marzo de 1962. La muerte de Mario para nosotros fue un mazazo en el alma. Nosotros nos quedamos por dentro con un deseo, no de venganza, porque uno no puede ser vengador, pero sí de justicia, ¿entiendes? Dima, todos los muertos duelen, pero hay unos muertos que duelen más que otros. ¿Cuáles de esos caídos en combate, en los tiempos de la lucha armada, te conmovieron más en ese corazón joven? Mi hermano Leonel, porque mi hermano Leonel fue el que entró conmigo a Yumare cuando fuimos a conocer el televisor. Era mi hermano sobre el cual yo le tenía más confianza. Y ese hombre se incorporó a la guerrilla en el año 1966 y desapareció en Cojedes, ¿entiendes? Y la tragedia desde el año 1967 que se vivió aquí se debió a la desaparición de mi hermano Leonel. Pero ese es el drama de los desaparecidos, ¿entiendes? Que el desaparecido no está en un cementerio, no está a la orilla de un camino donde hay una cruz. El desaparecido está profundamente escondido. Yo digo que el desaparecido yaracuyano, que por excelencia se dio en Yumare, en el TO5 de Yumare, ¿dónde está? Está enterrado ahí seguramente a 4 metros de profundidad, o en el buche de un tiburón en Tucaca, porque sacaban a uno por la playa y desde un helicóptero, desde una avioneta los tumbaban al agua, ¿entiendes? Nosotros teníamos un viejo dentro del Partido Comunista que vino hasta Aroa, ¿entiendes? Llamado Donato Carmona. El viejo Donato Carmona era de Nirgua.
Era un viejo militante del Partido Comunista que era maestro de obras. Maestro de obra, el que brega con concreto y pega bloques. La tarea de ellos era hacer caletas en las casas de los campesinos para guardar vainas, ¿entiendes? Guardar explosivos, guardar cartas, guardar libros, guardar cualquier cosa que anduviera buscando el enemigo. El viejo Donato Carmona se especializó en hacer las mejores caletas de Venezuela, ¿entiendes? Se lo disputaban y peleaba uno porque el viejo viniera a la zona a hacer la caleta de uno. La vida del viejo Donato Carmona transcurrió conociendo muchos secretos, ¿entiendes? Pero hay un momento en que la suerte deja de acompañar a uno y la policía, como buenos perros de presa, te agarran preso. Llegó un momento en que lo agarraron preso. En Oriente, en ese mismo momento, había caído en Carúpano había caído un maestro de escuela llamado César Burguillo, cómplice de Donato Carmona en eso de guardar vainas, ¿entiendes? Una noche lo sacan a los dos, a eso, al peso de la medianoche, a las 12, pa' una, a la hora que salen los muertos. Llegaron a un sitio y se pararon, la comisión de 2G. Los bajaron a ellos dos y les tiraron una pala y un pico. Échenle bola, pues. Entonces el viejo les dijo, se volvieron a pelar, porque yo únicamente le trabajo de gratis al Partido Comunista de Venezuela, ¿entiendes? Negro, prepárate para que nos muramos como unos hombres. Y como unos hombres se murieron, ¿entiendes? El viejo fue incapaz de esa caleta que tenía en el corazón de revelar los secretos que tenía entre pecho y espalda. Si algo tenemos nosotros que aprender es hacer una caleta en el corazón nuestro para que la información no llegue al enemigo. ¿Y hubo alguna sentencia firme del tribunal? Sentenciado a tantos años de prisión. El proceso mío no había terminado, yo no pasé del acto de cargo, ¿entiendes? Uno estaba, si se quiere, en calidad de secuestrado. El alto mando militar era el que tenía control del ejercicio de la justicia en este país. Eso tú no tenías que pasar por ningún tribunal, tú sabías que te tenías que buscar en las puertas que se tocan tus 30 años que te tocaban, ¿entiendes? No salías ni con padrino. Se acostumbraba, y lo decía el gobierno, lo pregonaba a los cuatro vientos, de que el cuartel San Carlos era el penal más seguro que tenía la Venezuela de los insurrectos de los años 70. La fuga de presos políticos en ese tiempo muy poco se manifestaba, ¿entiendes? No porque la gente no quería salir, sino porque no era fácil salir del cuartel San Carlos. Este edificio de los Carrascosa en Yaritagua, que hoy es día sede de la universidad, sede del conocimiento, es muy parecido al edificio del cuartel San Carlos, desde el punto de vista de la técnica constructiva, esas paredes enormes en mampostería. ¿Cómo fue que estos jóvenes soñadores, revolucionarios, tuvieron la idea de penetrar esas paredes para salir? La idea era una idea colectiva. Una construcción. En la medida que las cosas sean más colectivas, hay unas posibilidades de triunfo. Esa idea fue echando cuerpo, hasta que entró un compañero nuevo llamado Héctor Vivas, sobrino de esa gloria de la Revolución Venezolana que es Fruto Vivas, el gran arquitecto de Venezuela. Héctor Vivas era un muchacho con mucho conocimiento de movimientos de tierra. Lo primero que hicimos nosotros, si quiere, el aporte que hicimos nosotros, fue mudar a Héctor Vivas hacia ese sector. Las paredes del cuartel San Carlos son de un grosor bastante considerable. Vamos a suponer que sea este medio abrazo. A esta altura más o menos se hizo la boca, sacando pulverizado este bloque. Esto había que hacerlo en un día, porque nosotros tratamos de hacer la cosa que estuviera a la vista de todos. Hicimos eso, metimos el bloque y calzó.
Cuando calzó dijimos, se jodió. Se tapó bien eso, se le pegó lo que habíamos hecho y quedó eso sellado. Nosotros teníamos un personal ahí más o menos de 15 hombres. Hicimos 3 grupos. Un grupo iba a trabajar todo el día, no todo el día, durante 8 horas. El otro grupo estaba durmiendo, estaba en su cuarto. Y el otro grupo estaba haciendo vida de preso. Dimas, ¿cómo escondían la tierra, la piedra, todo lo que iban extrayendo para hacer el túnel? Fue el problema fundamental a resolver. La solución vino por una casualidad. Unos compañeros estaban viendo para arriba y contemplaron que las autoridades del penal estaban cambiando el techo. Y vieron que entre techo y remate de esa pared que va para arriba, con toda la mala intención, que había un espacio. Había un equipo que subía para arriba con un sistema de polea en una cesta. Ese grupo de compañeros se llamaban los astronautas, los que subían para arriba y ordenaban la tierra en esa parte que queda entre el remate de la pared y el techo que viene. Para que cupiera la tierra, la tierra se embolsó en bolsa de esas de vivero, que lograron pasarse. La compañera logró introducir en ese tiempo y sin violar mucho las medidas de seguridad 4.000 bolsas, de esas de 5 kilos. Está calculado 1 metro de tierra, 1 metro cuadrado de tierra, son 1.000 kilos. El túnel no sabíamos cuántos metros iba a llevar. El tiempo dijo que eran 68 metros. Cúbicos. Para que tengan una dimensión, un camión tipo Toronto, que son de los más grandes, como una gandola, agarra 30 metros cúbicos. Es decir, se necesitaría ingresar al cuartel San Carlos 2 camiones tipo Toronto y uno pequeñito de esos que usan los camioneros ahí en Yaritagua. Para el mes de diciembre, las bolsas se convirtieron en los pantalones de nosotros. Las bolsas se hicieron con las sábanas que nos cubrían. Estos pantalones, cualquier pantalón de los que tengamos aquí, se cose ahí abajo, ¿verdad? En donde uno pone ruevo. Y esto es una bolsa grande. De las sábanas, cada preso tenía un juego de sábanas que se lo da el penal, una para cubrirse y otra para poner debajo. Todo eso pasó al departamento de sastrería. Era varios túneles en uno solo, porque cada desnivel era un túnel y ahí habían 4 o 5 desniveles. Es decir, habían 4 cuartos. 4 estaciones de trabajo. Habían más porque cuando llegamos a las casas, nosotros teníamos 3 casas por debajo agarradas, pero cada casa tenía un cuarto, porque debajo de cada casa teníamos que tener este movimiento para salir, ¿entiendes? La última tarea nuestra, como colectivo de presos, fue meter a 3 compañeros, uno debajo de cada casa. Ahí ya había el señalamiento de que se escuchaba un tipo tocando un bicho de eso de aire, ¿cómo se llama? Saxo. Una vaina de eso. Uno pasaba la novedad. Ajá, ¿y qué escuchaste, Dima? Bueno, yo escuché una mujer caminando, como una mujer caminando en tacones. Escuché a alguien que bajó la poseta. Y escuché al huevón de las 6. El huevón de las 6 era porque todos los días a las 6 ese señor ensayaba. Ese señor era Víctor Cuica, un hombre conocido, un artista que ensayaba jazz. Nosotros nunca supimos el operativo de afuera. Nosotros lo que teníamos era una serie de indicaciones que teníamos que cumplir. Los compañeros que tomaron la casa, que fueron por nosotros Carlos Lan Rodríguez, el otro era un compañero que bandera roja que había estado mucho tiempo llamado Pedro Reyes Millán, y el otro es Miguel Sala Suárez. Ellos llegaron 3 personas ahí
se hicieron pasar como funcionarios de la PTJ. Salió una señora, les dijo que andaban en un operativo antidroga, les abrió la puerta y bueno, una vez que abren la puerta es pan comido. Ahí fue donde nosotros vinimos a saber que habían tomado, era la segunda casa. Lo que tenía uno que poner los brazos arriba, le echaba un templón para arriba. Hasta ahí llegamos los presos políticos del cuartel San Carlos Unido. Ahí me volteé y vi para el cuartel San Carlos y le dice, coño de madre. Recuerdo las caras de los compañeros, veían, soñaban, eran esos presos que se veneraban, los irreductibles que el suelo cavaban. 18 de enero en el cuartel San Carlos, después de visita, fue donde aprendieron a volar, a volar. Sus almas cansadas del encierro parieron la luz, cargando la tierra por el sufrimiento de un pueblo encerrado entre rejas que busca su túnel de liberación. Adiós, compañeros del alma.